es Janet Álvarez y mi vida fue marcada por una maldición en la vida sentimental y un fracaso total en la vida económica. A lo largo de los años yo descubrí que en mi familia existía esta maldición porque nadie podía tener una vida sentimental plena. Eso pues me creó muchos conflictos a nivel personal y aparte, a pesar de que yo me esforcé por tener estudios universitarios, por conquistar con la fuerza de mi brazo un título, hablar idiomas, porque me encantan los idiomas, vivía una vida completamente fracasada. No conquistaba un buen trabajo, mi sueldo era miserable, vivía endeudada completamente, vivía de arrimada inclusive por muchos años con mi tío, con familiares, y esto pues me generó demasiada depresión, demasiada mal carácter, inclusive hasta me llamaban, tenía unos calificativos tan terribles de el pato feo, la mal carácter, la endeudada, porque tenía deudas con casi todas las tarjetas de crédito, y mi vida venía de fracaso en fracaso. Adicional a todo esto, pues mis actitudes y mi carácter eran completamente falsos. Yo vivía en una mentira total, porque siempre pues engañaba para que las personas me aceptaran. Llego a la Universal buscando una solución. Ahí se me abrió una puerta de trabajo y pues yo me acomodé. Yo pensé ya, aquí estoy bien, y empecé a participar. Pero ahí fue una época muy marcante porque yo en 5 años que estuve, los primeros 5 años que participé en la Universal, seguí siendo la misma mentirosa de siempre. Mi vida no había cambiado en absolutamente nada, porque escuchaba las prédicas, entendía perfectamente lo que son las campañas, los diezmos, las ofrendas, tomaba los sobres de diezmo, tomaba los sobres de campaña y los regresaba vacíos. Llamaban a las consagraciones de diezmistas y yo con sobre vacío iba y lo depositaba y me paraba para que me consagraran. Yo no hacía absolutamente nada, porque en mi mente, en mi soberbia que yo tenía en esa época, pues yo pensaba que Dios era el que se tenía que adaptar a mis necesidades. Entonces todas estas actitudes, todo este engaño, al final del día pues dio su fruto, coseché lo que sembré. Porque en esos 5 años la vida fue empeorando. Si ya venía yo de una situación muy difícil, los tormentos espirituales se volvieron todavía peores, perdí el trabajo, mi padre fallece, mi hija se va de la casa y me quedo completamente sola y nuevamente en una condición aún peor, porque ahí ya estaba prácticamente yo sola en condición de calle. Esto me lleva a pues reconocer que yo estaba haciendo las cosas mal. Ahí fue cuando me cae mi 20 y dije, tengo que volver a empezar, y lo primero pues volver de arrimada. Pero en esta ocasión ya no fue en la casa de mi tío, fue a un taller de costura de mi propiedad de mi tío, a un suelo sucio, a vivir ahí, pues durmiendo como se podía y comiendo lo que se podía, porque no había para más. Título universitario, idiomas, de nada sirvió. Ahí no, se acabó completamente todo. En ese periodo de tiempo yo intenté 2 veces suicidarme. Estando dentro de la iglesia, aparentemente estando en la presencia de Dios, fingiendo que era una persona de fe, una persona convertida, porque eso es lo que yo fingía, había un vacío muy grande dentro de mí y pensaba yo que el suicidio iba a ser la mejor solución. Pues a partir de toda esta situación, cuando ya reacciono y veo que yo soy la que está mal, me acerco al altar, justo en una campaña, en la campaña del vado de Jaboc, y ahí hablo con Dios y digo, Señor, aquí estoy. Yo no puedo cambiar por la fuerza de mi brazo. Eres tú el que me tiene que ayudar. Porque si no, esto va a ser repetitivo. Y lo que yo necesito ahorita primero es un trabajo. Porque en la condición en la que hoy vivo es deprimente. Y no quiero continuar así y no me quiero morir. Entonces, está mi vida ahí, están mis sueños, está mi carácter, están mis mentiras, te pongo en este altar todo lo que yo traigo en este momento que me está haciendo
tanto daño y que no me ha permitido avanzar, no me ha permitido crecer. Te lo entrego en tu altar y hoy voy a empezar a obedecer, a partir de hoy. Tú pídeme lo que necesites de mí, háblame y yo te voy a obedecer. Sin pretextos, sin mentiras, sin excusas. Solo dime qué quieres y de aquí en adelante yo voy a obedecer. Señor, heme aquí. Empecé a ser diezmista. Aproveché esta campaña del vado de Jaboc y dije, voy con toda mi fuerza. Y empecé, campaña tras campaña, tras campaña, a entregarlo todo. Hoy mi historia es completamente diferente. El propio Espíritu Santo me da las condiciones para conquistar un departamento, un lugar propio donde yo ya podía estar tranquila. Dios trajo a mi vida un hombre, al hombre correcto, con el que estoy felizmente casada. No importó la edad porque ya éramos personas adultas los dos, pero nos casamos en el altar, compartimos nuestra vida juntos conquistamos una camioneta 0 kilómetros, pero lo más importante, lo más valioso que Dios me dio en esta caminata, en este cambio de vida, fue el Espíritu Santo. Ese es el don más preciado que Dios me ha dado. Ay, es que me acuerdo, porque Él es el que me dirige, Él es el que me dice lo que tengo que hacer. Él me orienta, Él es mi amigo, Él me guía, Él me cuida y sobre todo Él me dio la paz que yo no conocía. Él cambió mi vida completamente.